Eh, Ahí me puede confirmar Mao si me está escuchando ahorita para ya ahora sí comenzar. Siempre hay pequeños gajes de el oficio cuando se hacen transmisiones de este tipo. Pero listo, creo que ya quedó todo andando. Así que desde ya, muy buenos días para todos y para todas. Esta es una nueva charla rolera de Rol en Casa. Hoy tenemos un tema particular que es el drama narrativo. Comenzando mes, nuestra primera charla de julio. Para algunas personas que no les gusta cuando les digo esto, estamos en el segundo semestre del año de este 2021 y vienen cosas bien interesantes para Rol en Casa. Y comenzamos este semestre con esta charlita sobre drama porque es algo importante dentro de la narración. Un saludo para las personas que están en Twitch, para las personas que están en Instagram y claramente para nuestra querida comunidad en Discord. Eh, Siempre les voy a estar pidiendo por ahí que si me escuchan bien o si de pronto se escucha algún ruido, estaré pendiente para ajustar, pero por ahora, bienvenidos todos. Bueno, la cuestión con las charlas narrativas, para que todos sepan, perdón, las charlas roleras y los talleres narrativos de los domingos, de una vez les voy haciendo como el abrebocas para todas las personas. La idea es que en las charlas roleras podamos hablar de temas que nos puedan colaborar a todos dentro del rol, narradores y jugadores. Por ejemplo, el drama funciona mucho cuando uno quiere armarse un personaje y funciona mucho cuando uno como narrador quiere darle mayor profundidad a una historia. Entonces, estas charlas van a estar como dadas en este tipo. Este segundo semestre van a estar muy dadas sobre conocimiento, sobre un poco más profesional, digámoslo así, con más experiencia. Si alguna persona que está viendo esto quiere dar alguna charla particular, bienvenidísima, puede escribirme en cualquiera de las redes y con gusto podemos organizarlo. Por ejemplo, en 8 días tendremos algo ya sobre la temática del mes, que la temática es punk, hablando de cyberpunk, hablando de steampunk, solarpunk, atompunk, cualquiera de estos subgéneros que salen de esto que se llama retrofuturismo. Y la va a dar el máster Entropy, Alex, el máster de Génesis de Rol en Casa. Entonces vamos a estar dando como este tipo de charlas que tengan que ver sobre la ambientación, sobre distintas cosas de los juegos de rol, que nos vayan a permitir a nosotros como avanzar mucho más. Yo, por ejemplo, por mi parte, yo soy publicista, yo tengo una especialización en creación narrativa y algo que me encanta es la construcción ficcional. Y a partir de esto sale esta charla del drama, porque el drama creo que es un componente importante dentro de cualquier partida de rol y dentro de cualquier construcción narrativa en general. El drama es algo que te permite tener una profundidad mucho mayor de los personajes, jugadores y no jugadores. El drama realmente construye unos hilos de tensión muy interesantes dentro del grupo, dentro de la historia que se teje, dentro de los personajes, dentro de los héroes, dentro de los villanos. El drama realmente es algo que permite dar como un mayor trasfondo dentro de todo esto. Así que para ir comenzando dentro de esta charla, mientras voy dando unos pequeños anuncios, quisiera preguntarle a todos los que nos están escuchando si tienen alguna definición de qué es drama o para ustedes qué es drama. ¿Cómo lo consideran en este momento? ¿Qué piensan ustedes que es? Puede ser una definición bastante enciclopédica, puede ser una definición simplemente dada desde lo visceral, pero para ustedes, ¿qué es el drama? ¿O qué es el drama en los juegos de rol? Aparte de esto, bueno, les quiero ir contando rápidamente anuncios que voy a hacer a lo largo de la charla. Recuerden que este es el mes del punk y tenemos un día de cinemáticas de rol en casa. Cinemáticas de rol en casa son los días de one shots. El 31 de julio tenemos este día especial. Estamos en este momento recibiendo las inscripciones de narradores. Ya tenemos como 5 inscritos. Esperemos que sea mucho mejor que el anterior, que fue el día de fantasía oriental, que estuvo buenísimo. Es un día realmente para poder jugar nuevos juegos, para poder conocer nuevos sistemas, para poder conocer nuevas personas, nuevos narradores, nuevos jugadores y pues hacer que esta comunidad siga creciendo como ven hasta ahora. Y aparte de esto tenemos una dinámica muy particular de la que me estoy encargando yo ahorita, que salió de una charla con el grupo, que es el campeonato multidimensional, multiuniversal de lucha libre de rol en casa. Es un campeonato muy sencillo, basado en un sistema que es un PBTA, pero hackeado para que sea mucho más de competencia, en la que cualquiera de ustedes que está viendo esta charla, que está escuchándola, puede armarse un luchador. Ojalá haya más mujeres que quieran armarse luchadoras para que tengamos una mayor construcción narrativa a partir de la lucha libre. Y son batallas muy cortas, no van a ser partidas largas como las que conocemos, sino que incluso pueden haber partidas de media hora en las que simplemente si hay 2 personas por ahí disponibles y yo tengo tiempo, jugamos la batalla. Estas batallas van a estar dadas con un ranking, así que se pueden inscribir hasta el 5 de julio.
y al final del mes vamos a ver quién será el supremo ganador del cinto de rol en casa. Estos son los anuncios principales y aquí ya comenzamos nuestra charla rolera del día de hoy sobre el drama. Entonces, partimos de la pregunta. Para ustedes, ¿qué es el drama? Y yo les digo acá como un significado muy sencillo que hay ¿de qué? De Google, para que lo comencemos desde ahí a entretejerlo. Y dice simplemente que es un género literario, claramente. Dice que se caracteriza, y hay dos cosas que me gustan mucho de esta definición, acciones y situaciones humanas conflictivas. Entonces acá hay dos cosas muy importantes. Acciones y situaciones. El drama implica lo que yo hago e implica las situaciones en las que yo me encuentro e implica algo fundamental que es el conflicto. El conflicto es muy importante dentro de cualquier situación dramática. Aparte de esto, dice, se ha concebido para una escenificación, es decir, el drama nos ayuda a escenificar, a completar las escenas que estamos teniendo y acá ya habla de los medios diferentes para poderlo tener. Entonces, el drama realmente hace algo que permite como un trasfondo mucho más allá para cualquier personaje que está dentro de la historia que estamos teniendo. Leo dos definiciones que me dejaron. La web de Claudio en Instagram dice, es el peso que toman los hechos, es decir, la sensación que es capaz de transmitir la historia. Hay dramas pesadísimos que te dan crisis existenciales y luego los dramas simples como el oro. Sin, Sino Cortes dice, por lo que entiendo, drama sería cualquier historia que involucre emocionalmente a los personajes. Perfecto. Y voy leyendo en Discord, nos dice, Madeleine dice, para mí el drama implica situaciones conflictivas, pasiones y cosas que generan tensión, especialmente entre personas. Y Master Drago dice, dramas son conflictos que los jugadores tienen que resolver. El DM Game Master se pone los conflictos, los jugadores buscan resolverlos, los dados dan los resultados. Muy bien. De ahí dentro de todo esto tenemos nosotros distintas como definiciones de lo que es el drama. Pero el drama tiene una cuestión muy particular y es que nace del conflicto. O sea, el drama tiene que tener conflicto, eso es algo fundamental. El conflicto humano es lo que constituye todo lo que nosotros llamamos drama y es aquello que va teniendo como este trasfondo, esta funcionalidad del drama. Perdón, acá voy a hacer una transición. Listo. Entonces, ¿qué tiene de importante, digamos, o por qué es tan relevante el drama dentro de los juegos de rol o para qué sirve? El drama permite darle una profundidad a los personajes que implican la historia. Ojo, no solo los personajes jugadores, el drama también ayuda a construir una cuestión, un tejido dramático para para los villanos, para los personajes no jugadores. ¿Por qué? Porque también son personas que están apareciendo dentro de una historia. Entonces, esto es fundamental cuando nosotros queremos darle una apariencia diferente a un villano, cuando queremos que este villano tenga un trasfondo real. Y acá, como siempre, voy a irme un poco hacia las experiencias de películas que yo siempre les hablo. Discúlpenme un segundo, tengo un error acá, no sé qué pasó, pero bueno. Hablando de experiencias de películas, cuando ustedes piensan en ciertos villanos, los villanos tienen un trasfondo dramático, nacen a partir de un drama que pasa en sus vidas, es un conflicto que viene y que les construye y les constituye su perfil psicológico. El drama es fundamental para poderle dar este trasfondo. Cuando no existe esta parte dramática, nosotros tendemos a tener personajes mucho más planos. Un villano que no tiene un trasfondo dramático es un villano que simplemente apareció porque yo quiero que aparezca. No tiene una mayor situación, no tiene una mayor decisión, no aparece por algo fundamental, sino aparece simplemente por algo que yo quiero que suceda con este villano. Simplemente quiero que el villano aparezca. Quiero que él sea parte de mi historia simplemente porque quiero que esté allí. No tiene una cuestión fundamental dentro de la narrativa. Cuando existe el drama permite hacerle este tejido, este entretejido de lo que es el, ¿cómo decirlo? La razón de ser para que el villano esté. Y este conflicto también implica la aparición de los héroes. Los héroes también nacen a partir de un trasfondo dramático. El drama, perdón, ayuda a que este entretejido de una historia, todo lo que llamamos nosotros la línea argumental, la agenda narrativa, cada uno de los giros, si recuerdo la palabra, el giro dramático, viene dado a partir de este conflicto interno que surge de los personajes.
Entonces de nuevo vuelvo y digo, los personajes, no solo los jugadores, sino también los no jugadores y los villanos, cuando tienen un trasfondo dramático, viene esta construcción que permite que sea mucho más profundo, que haya una conexión, como estoy leyendo justamente acá, que dice Guillermo Andrés, ya que los humanos somos empáticos por naturaleza. El drama también permite dos cosas que son muy importantes. Uno, justifica las acciones narrativas para los personajes no jugadores. Cuando hay un efecto dramático, y ahora recuerden que estamos hablando de drama, ya ahorita en un momento les voy a hablar de los tipos de drama que podemos tener. El drama justifica un poco más las acciones. Cuando un villano simplemente nos quiere matar por ser un villano, es un villano plano, es un villano que no tiene ningún trasfondo, es un villano que nace a partir, digamos, de la necesidad de un narrador de poner un conflicto porque quiero tener un conflicto, porque de pronto la historia se está tornando aburrida, porque de pronto algo está pasando y no me parece tan interesante lo que sucede. Pero cuando nosotros hablamos de este trasfondo dramático, el villano tiene una razón de ser. El villano puede aparecer por un asunto de justificación de una necesidad interna. Es un conflicto que él tiene que resolver de una u otra forma. Entonces, hasta este punto, el drama realmente nos permite un... Ay, perdón, acá se me fue una cosa mal en Twitch. Ya. El drama nos permite realmente este trasfondo en la historia. Nos permite llevar a conflictos especiales dentro de las personas que están allí, nos permite llevar a una cuestión de identificación humana. Hay una cosa muy fundamental, digamos, cuando ustedes ven películas, es que hay algunos villanos que nos generan a nosotros una empatía. Esta empatía que uno dice, pero es el villano. Mi ejemplo siempre con esto, si nunca lo han visto, les recomiendo que lo vean, es Breaking Bad. Walter White, me acordé de algo que iba a decirles ahorita de Walt Whitman. Walter White es un villano, desde el comienzo se nos empieza a construir como un villano, pero el tipo tiene un trasfondo dramático tan fuerte que uno siempre está avalando por Walter. Uno siempre quiere que él sea el que salga bien, aunque uno por dentro sabe que es un villano y uno sabe hacia dónde va la historia. Pero genera esta empatía porque nace a partir de un conflicto que nos genera identificación. Entonces, el drama permite identificarnos, permite que incluso en algún momento no querramos derrotar a un villano porque sí. Y hago énfasis en los villanos porque en serio a veces nos puede pasar, lo digo a nivel personal, nos puede pasar que los villanos carezcan un poco de este fondo, carezcan de esto y simplemente nos convertimos en un videojuego en el que vamos mostrando criaturas, villanos que simplemente tenemos que derrotar. Pero para mí es más interesante cuando sucede el odio o el amor hacia alguien que nos genera conflicto. Cuando en una historia nos aparece esta persona, esta criatura, este, este, este ser que nos está haciendo antagonistas de la historia y en algún momento los personajes están mirando si realmente deben derrotarlo o si realmente deben hacer algo más allá. Entonces, cuando nosotros logramos esta construcción narrativa dada hacia el drama, permitimos que la historia realmente genere una conexión emocional con los personajes. Esa es una de las ventajas de tener una historia dramática. Esa es una de las ventajas que realmente permiten que la historia fluya de otra manera. Y como les decía al comienzo, tiene que ver con acciones y tiene que ver con conflicto. El conflicto no tiene que ser latente ni tiene que ser algo que desarrollen los personajes como tal. El conflicto simplemente se presenta. El conflicto no tiene que ser siempre algo que se desarrolle como un acertijo que se tiene que resolver. El conflicto está. El conflicto puede aparecer simplemente con una familia campesina que es muy pobre, pero al ver llegar a los personajes quiere ayudarles e incluso les dan el poco alimento que tienen simplemente porque sienten que ellos son héroes y genera un conflicto dramático en los personajes porque ellos no saben si aceptarlo, porque no saben si esta es una situación de pronto que pueda ser algo grosera si lo dejan pasar, pero a la vez saben que no pueden ayudarlos y no tienen que resolverlo porque posiblemente no tengan las herramientas para resolverlo. Pero este drama permite que los personajes se desarrollen. Y es un punto importante que quiero hacer acá, antes de avanzar en la charla, es que el drama permite, al igual que los juegos de terror, como les decía en algún momento, una transformación. Cuando los personajes se encuentran envueltos en un conflicto dramático, deben salir un poco diferentes de lo que eran antes, porque el conflicto dramático debe partir de las expresiones humanas intrínsecas, debe partir de estas sensaciones en las que yo digo, ok,
Déjame pensarlo un momento porque no tengo una solución en este instante. Y resulta que no tengo una solución después. Tengo que tomar es una acción, tengo que tomar una decisión, pero no es una solución. Y después de tomar esta decisión, este conflicto dramático debe permear como la parte psicológica del personaje y debe ayudarle a evolucionar. Un ejemplo clásico con un D&D hablando de un paladín tradicional tiene unos arquetipos, pero ¿qué pasa cuando este arquetipo lo llevo yo a este clásico acertijo de para salvar a muchos tienes que matar a uno? ¿Qué pasa cuando yo lo llevo a esto? ¿Qué sucede con esto? De pronto no hay una solución tradicional, no hay una solución para que el paladín tenga en la respuesta. Incluso como narradores puede que no tengamos la misma solución, porque no es un acertijo, es un conflicto. El paladín tiene que llevarlo como mejor lo pueda hacer, como él lo quiera llevar, como narrativamente le dé la opción para poderlo hacer. Puede caer en desgracia, puede realmente tratar de salvarlo, pero este drama, este conflicto dramático, tiene que hacer que en la siguiente sesión este paladín no sea el mismo. Sus decisiones van a estar medidas desde otra balanza moral, porque el drama implica conflictos también morales. Entonces, para poder crear, y más adelante les voy a dar unos cuantos tips de crear un buen drama, necesitamos conocer muy bien a los personajes. Y es algo que siempre les he dicho. Cuando, como narradores, tenemos que ser fans de nuestros personajes, conocerlos, saber quiénes son, sus trasfondos, qué historias traen, qué cosas traen a la mesa. Y como como jugadores, perdón, tenemos que también conocer a nuestros personajes. Preguntemos qué personaje es, qué conflictos trae desde la niñez, qué conflictos morales trae desde que se volvió el personaje que es, cuando empezó a estudiar esto, cuando empezó a desarrollar sus habilidades. Y vean que esto es algo que a veces nos falta un poco cuando creamos personajes. Lo digo en general, pero lo digo a nivel personal. A veces cuando estamos creando un personaje lo creamos desde el punto cero de en este momento estoy en la historia. Pero vuelvo a un D&D. ¿En qué momento mi personaje decidió ser un guardabosques o decidió ser un ladrón? Y si quitamos la historia edgy, la historia cliché, ¿qué pasa si mi personaje es un ladrón, pero no es un ladrón per se, no es un pícaro per se, es un tipo que su papá era un comerciante de contrabando porque le tocaba, porque estaba metido en una cosa de la mafia, y el chico aprendió a ser un comerciante contrabandista? Y no es una historia trágica, es una historia con un conflicto porque él aprendió la moral desde su papá que estuvo obligado a hacerlo. Entonces es una historia que viene con un conflicto detrás y que él entendió que esto es lo que se debe hacer. Se debe solventar con una mentira cualquier cosa con tal de sobrevivir. Es un conflicto dramático que de pronto yo no había pensado y es algo que le va a dar un trasfondo real a mi personaje. Es algo que yo no tengo ni siquiera que escribirle ni contarle al máster en 18 páginas, que es algo que no les recomiendo, no hagan esas historias gigantescas, pero es algo que debe verse a partir del rol. Y eso va a permitir que un pícaro que estoy jugando en una mesa con un máster cambie al pícaro que estoy jugando en otra mesa con otro máster, porque van a ser completamente diferentes, porque cada uno va a tener desarrollos dramáticos diferentes. Voy a leer un par de cosas que dejaron por acá en Discord. Decía Guinevere, dice, el drama tiene que ver con la penetración de la mentalidad de los personajes, lo que permite interpretar y comprender el actuar de los mismos en base a decisiones y comportamientos. Ajá. Eh, Dice Drago, tiene que tener una motivación y esa motivación necesita tener un subcontexto. Ajá. Halvison dice el Joker, si lo hablamos de la película El Joker con Joaquín Phoenix, van a darse cuenta de lo que es un conflicto dramático de una persona que nace a partir de una serie de conflictos. Este es un caído en desgracia que utiliza el conflicto para, y en el momento se quiebra completamente su pensamiento, y es como empezamos a construir un villano. Me encanta esa película por la forma en que lo hace, porque genera una empatía total, genera una empatía desde cualquier persona. Yo creo que la mayoría de los que vieron el Joker abogaba por él y quería que él le fuera muy bien, aunque uno tal vez conociera más o menos de qué va toda la historia. Uno quería que él estuviera mucho mejor, porque el conflicto nace de algo que nos genera identificación. Por ejemplo, acá en Colombia, con todas las cosas que están pasando ahorita a nivel social, uno puede ver esta película y sentirla que es casi como lo que estamos viviendo en muchos aspectos, porque genera una identificación. No es un contexto completamente social local, es un contexto social humano en el que nos identificamos. Y esa identificación va a permitir que realmente la historia se vuelva mucho más grande, con un contexto mucho más interesante e incluso una relación interpersonal entre personajes que sea mucho más como sólida, como que realmente permite que los personajes se conozcan de una u otra manera. Eh, Doctor Tocino dice, los mejores villanos de películas series para imitar en un one shot. Podemos hacer una lista de mejores villanos, yo tengo muchos que me encantan.
Mi favorito, les voy a decir, es Stansfield de Professional, de Leo de Professional o El Perfecto Vecino, como lo trabajaron en algunos lugares de Latinoamérica. Es este personaje de Gary Oldman, que es una especie, o sea, si ustedes miran, esa película tiene, me encanta porque tiene antihéroe y antivillano. Tiene un héroe que es un asesino, que de por sí ustedes piensan, Leo es un asesino, es un tipo que se gana la vida matando gente, pero genera una empatía a partir de un conflicto dramático en el que él, y uno no conoce toda su historia, el tipo ni siquiera sabe escribir ni leer. Es un analfabeta. Es una persona que solo sabe hacer una cosa porque según cuentan lo educaron desde pequeño, lo educó Tony el Gordo en la cuestión de ser un limpiador, de ser un asesino, ser el mejor, ser el más silencioso y el que puede matar a cualquiera. Ese trasfondo es el trasfondo de un villano. Es un asesino. Es un tipo que se gana la vida, le dan dinero y va y mata gente. Pero en el momento en que entra en el conflicto dramático de enfrentarse con Matilda, que es una niña, y tener que salvarle la vida a ella, que está teniendo otro conflicto dramático, el más grande porque le acaban de matar a toda su familia por una cuestión de mafia, el villano se convierte en un héroe. Está salvando a la niña y empiezan a generar un conflicto en conjunto. Incluso en el punto en que la niña está explorando su adolescencia y se está enamorando de la persona que la salva. Entonces el tipo también entra en un conflicto en el que nunca ha tenido una experiencia romántica de ningún tipo y se siente también como completamente extrañado con esta situación. Y el que debería ser el héroe, entre comillas, que es el detective Stansfield, el tipo es el peor que puede haber. O sea, es la persona más terrible, incluso cuando entra y está escuchando música clásica y toma la pastilla. Es una escena que a mí me encanta y se droga en ese momento, antes de matar a todos, antes de como de resolver todo lo que está pasando e inventarse una historia. Una de las mejores actuaciones de Gary Oldman para mí, que es este Stansfield. Ustedes tienen, si se dan cuenta, si lo desarrollamos en drama, esa película es un drama completo. Pero tiene un montón de escenas dramáticas, de giros dramáticos que van construyendo una historia que nos permite engancharnos. ¿Cómo funciona esto en el rol? Cuando yo quiero tener un villano, también debería tener un conflicto dramático que me va generando esta historia de por qué esta persona va haciendo estas cosas. Y al generar esta historia, va a ser mucho más creíble cada acción que tome en contra de los personajes. Como personajes también nos debería pasar lo mismo. Como personajes nosotros también deberíamos desarrollar ese conflicto dramático en el que nosotros eh, vayamos construyendo a nuestro personaje, vayamos construyendo el personaje de una forma en que realmente sea creíble cada acción que tomamos. Hasta acá voy a tomar un poquito de agua, pero quisiera que me contaran un poco qué piensan hasta este punto, qué cosas ven. Ya en este momento voy a entrar directamente en los tipos de drama y la estructura dramática, pero me gustaría escucharlos. ¿Qué villanos conocen ustedes que les encantan como a nivel de construcción dramática? ¿Qué piensan ustedes de los giros dramáticos? ¿Qué dificultades han tenido hasta este punto de pronto para construir drama de esos personajes? O si de pronto no les está quedando claro cómo se puede meter el drama dentro de una historia, particularmente cuando uno es jugador. Mientras tomo acá un poquito de café y hago una cosa aquí en la página, me gustaría leerlos o que me cuenten un poco sobre el drama de sus partidas de rol, si han tenido algún momento dramático también, bien, bien, bien tremendo. Estaría muy chévere que me cuenten qué puntos dramáticos. Yo les voy contando acá mientras termino de organizar esta parte. Yo tengo un personaje que me gusta muchísimo, es un villano que me parece tremendo, o sea, de verdad es uno de mis mejores villanos. Me siento muy feliz con ese villano. Eh, Se llama Falso Soren, porque el tipo tiene una habilidad en la que se apropió de la característica física de un chico muy buena onda que se llama Soren. Y este falso Soren, eh, perdón, perdón, por acá. Este falso Soren se ganó la amistad del grupo. El tipo se hizo toda la labor para ser un buen amigo, para ser una buena persona, y se ganó la amistad de todos. Luego los traicionó y les robó parte de su equipo, les robó parte de un mapa que tenían. Y ahí se dieron cuenta que este falso Soren era el verdadero villano, era la persona que estaba detrás de un conflicto grandísimo. Pero entonces empezaron a darse cuenta de un montón de cosas. Este falso Soren tenía
Tenía en su haber un problema mental y el tipo tenía varias personalidades y empezó a dejarles varias pistas. Pero claro, lo empezaron a odiar muchísimo porque el tipo de verdad, o sea, logró esto que les digo. El tener la capacidad de pasarse por encima de, de un montón de cosas morales y luego se enteraron que Soren como tal estaba en un lugar secuestrado porque lo necesitaban tener así, estaba pues sufriendo el pobre tipo. Entonces, este conflicto realmente fue muy interesante porque el pobre grupo tuvo que lidiar con unas situaciones bastante adversas de toda esta situación. Pero este Soren fue muy, muy interesante dentro de su historia, por eso mismo. Y es un villano que a mí me encantó construir, me gustó muchísimo porque se ganó la confianza hasta del más desconfiado del grupo, que era eh, ¿cómo es que llama? Un merodeador. El tipo era desconfiado como el sol. O sea, de verdad toda la sesión se sentía este dramatismo de una persona que no confía absolutamente en nadie, ni siquiera si le ofrece un poquito de agua. Y lo llevaba muy bien y yo dije, bien, yo creo que este tipo no se va a dar cuenta que Soren, el falso Soren, es un villano. O sea, me parece muy chévere porque sé que ya tengo las características claras con él, sé que no se va a dar cuenta. Y llega el punto donde este tipo se cree todo, incluso se decide irse con este falso al desierto y con una compañera y pues claro, me dividió el grupo, al dividir el grupo me permitió a mí hacer pues varias jugadas como máster. Cuando le robó todo fue como el mayor drama para él porque dijo como maldita sea, siempre he desconfiado de todos y en este momento que no desconfié es lo peor, así que en adelante se volvió más desconfiado, más paranoico, o sea, el drama lo cambió. Y fue un villano increíble hasta el último momento donde apareció. Y entonces me pareció muy divertido porque mis dos jugadoras que quedaban de esa mesa pusieron como durante un día completo como odiamos a Soren en Nick, en Discord. Y es muy chévere cuando un villano realmente genera esta cuestión. No es un villano que les haya hecho daño realmente, simplemente les robó un mapa. Pero para ellas fue como les rompió completamente la inocencia de creer en alguien, porque además era un villano que adaptó la personalidad de alguien a quien todos querían. Era un tipo que tartamudeaba, se sentía como una persona así, el super underdog, buena gente, buena onda, se acercaba, temerosísimo, como que tenía pena de todo, y ellos solos me dieron todo el escenario para que el villano tuviera el espacio para hacer lo que quería, mejor dicho. Entonces fue muy divertido ese personaje. Ahora sí voy a leer un poquito de cosas que pusieron. De construcción dramática, dice Sino Cortés. No lo sé, pero creo que Dio de los Jojo es un villano icónico. Ok, no lo conozco. Sengrel dice un legal malvado de la vieja escuela y manipulador. Claro, a mí me encanta cuando uno hace distintos personajes basados en los arquetipos de, qué, de los alineamientos. Me parece que uno puede hacer muchas cosas bien interesantes. Kingpin de Daredevil es muy potente. Es de la serie es uno de mis favoritos. Creo que es de los mejores villanos que lograron para las series de Marvel. Fue prácticamente obligado a hacer torcer su moral tanto que en su mundo no es un villano exactamente. Es un gran villano por eso. Y su construcción moral, además, a ratos hasta suena cuerda. No es que uno diga, oh sí, tienes razón, pero de verdad lo hace tan bien que suena cuerda, porque la verdad es que el dramatismo, cuando está bien llevado, cuando no es sobrepuesto, genera credibilidad. Cosa importante dentro de esto que les estoy contando. Madeline dice, clásicamente amo a Drácula, también es de mis favoritos. De nuevo vuelvo a Gary Oldman en la interpretación de Bram Stoker, de Drácula de Bram Stoker. Qué gran Drácula llevado a la pantalla. Creo que no hay ningún otro que lo logre llevar así. No hay ningún otro Drácula que... De hecho hay muchos que son realmente olvidables. Pero Drácula tiene esta cuestión, si se dan cuenta, de un trasfondo dramático muy interesante. Es un drama que nace a partir de, y hacia allá voy ahorita, de la tragedia y nace del romance. O sea, es un drama que parte, si ustedes lo piensan, es como muy emocional, es una cuestión romántica en la que el mismo romance hace que se empiecen a trastocar las cuestiones morales, en las que, ¿por qué creo en esto si esto me está generando más conflictos que lo otro? Y eso permite algo muy divertido, realmente muy interesante. En una de mis películas favoritas, un villano que me gusta muchísimo es Hans Gruber. Hans Gruber
Es un gran villano, es un villano de una película de acción. eh, es un villano que tiene un trasfondo también muy interesante respecto a lo que él quiere. Y es un villano que es genio. Y es el villano de Duro de Matar. Uno dice, es una película de acción, pero es un villano muy bien construido. De hecho, es la primera película de Alan Rickman, donde él, o sea, ya en ese momento fue que realmente empezó a despegar y a salir en muchas películas. Está muy bien llevado. Y si recuerdan, Alan Rickman hace una jugada que de pronto fue donde me quedó esta idea para hacerlo de Soren, que lo encuentra John McClane y el tipo se hace pasar por uno de los secuestrados que se escapó y se hace pasar como el más temeroso y tiene otro acento y toda la cosa, y entonces en un momento quiere dispararle, pero pues John es muy inteligente y no se deja engañar, pero pues pasa todo esto. Los conflictos dramáticos, en un momento no saben si creerse o no, entonces uno es súper desconfiado y dice no voy a creer en ti, y el otro alcanza a creerle siendo el villano, y bueno, pasa todo este lío bien chévere de la historia. Algo que dice Made en la novela, claro, Van Helsing admira a Drácula y todo el tiempo habla de todo el conocimiento que él tiene y de todo lo que él hace. O sea, es muy chévere. La novela es brutal, es muy interesante. Van a escuchar en Discord, posiblemente, no sé si en Instagram, van a escuchar El Señor de los Aguacates. Como les dije, a las 6:30, llegó 10 minutos más tarde, pero ya ahí viene mi personaje no jugador favorito. Viene, sí, por ahí ya viene cerquita. Em, Otro que me gusta antes de leer los que ustedes dicen, como haciendo este pequeño break, es un villano que es, o sea, es una construcción narrativa tan interesante para analizar, que es el del Club de la Pelea, donde el héroe, entre comillas, es el mismo villano también, o sea, él mismo es su propio enemigo. Entonces, una doble cara de cómo tu psique se rompe y genera un personaje adicional, y cómo tú mismo te estás haciendo todo este conflicto. Entonces, la novela es brutal, o sea, si se la pueden leer, es increíble. Me encanta la narrativa que tiene esa novela como tal, esa y Pulp. La película claramente está muy bien hecha, o sea, es una muy buena película del Club de la Pelea. Y leo un par de cosas que habían dejado. La Horda de Split, sí. Creo que la película no es tan buena. No, Shia LaBeouf no es de mis directores favoritos. Pero como lo lleva este tipo, se me fue el nombre ahorita, el actor, creo que él se lleva toda la película en los hombros, haciendo estas interpretaciones de todos los personajes en su cabeza, de Patricia y del resto. O sea, qué actorazo este tipo, de verdad es maravilloso. Y la Horda, pues es un villano que hasta ellos, o sea, es el mismo y ellos mismos le temen, entonces, buenísimo. Guinevere decía algo así, dice, un personaje, un jugador que acompañaba a los jugadores murió en combate, pero alguien tomó su aspecto y como el original había generado tanta empatía por ellos, pues los odió. Se creyeron en todo lo que les dijo, juraban que era real, y la pari se fue al carajo porque la mitad de la pari se unió a los villanos, aunque no saben qué estaba pasando. Buenísimo. El villano de Fullmetal Alchemist 2003, que es el papá de los protagonistas, brutal también. Pensaba igual que Quijote, que es el villano de su propia historia, sí. James McAvoy, sí, gracias por acordarme, sin la caja. Es un actorazo ese tipo. Y eso me acordó, por ejemplo, En Cult yo hice una historia que me gustó en el día de Fantasía Oriental, donde el verdadero villano, aunque están las criaturas fantásticas de Cult, el verdadero villano eran los personajes. Y poco a poco fueron descubriendo esto. Entonces, se fueron dando cuenta que tenían algo en su cabeza que les había llevado a hacer todo esto. Entonces, todo lo que tomaron, todas las decisiones, convertí a los personajes en sus propios villanos, que al final descubrieron la historia, al final intentaron tener un arco de redención muy chévere. Volviendo a la charla, entonces, ya leyendo esto, perdón, había una cosa en Instagram que tengo que leer. Sangrel dice: Ozymandias como villano del cómic me recuerda ese estilo de villano. Ozymandias también me gusta mucho, es uno de mis referentes también para muchas cosas. Y el drama de Drácula me recuerda al conde de Montecristo, sí. Eh, Perdón, pero está pasando ya el de los aguacates muy enfrente, así que creo que lo van a escuchar mucho más. Debemos que pase rápido, porque lleva su megáfono. Una de las cosas interesantes de hacer transmisiones en vivo. Mis personajes no jugadores, espero que no pase el señor que vende los protectores de celular, que ese es más ruidoso. Tenemos cuatro tipos de drama tradicionalmente.
O sea, para que vayamos dilucidando esto. Uno de ellos, que tal vez pueda para algunas personas ser sorpresivo, es la comedia. La comedia es un tipo de drama. La comedia tradicionalmente como ficción, como género narrativo, nace a partir del drama. Y la comedia lo que busca realmente y es un aspecto del drama, es generar emociones. Y en este caso la emoción es la risa. Es un tono mucho más ligero y la verdad siempre busca que sea un final feliz. La comedia se genera más como una especie de aliciente para el tono dramático de la tragedia tradicional. Es algo que nos permite, y si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos momentos de tensión muy fuertes, a veces buscamos un chiste para poderlo aligerar. Ojo, ahorita más adelante voy a hablar de la agenda narrativa. La comedia muchas veces es enemiga de la construcción dramática. Cuando uno mete un comentario dramático de comedia en una construcción de tensión, puede romper completamente la agenda narrativa. Entonces es importantísimo llevarlo así. Les estoy hablando solo de los tipos que pueden haber, pero para que tengan en cuenta, el drama tiene como unos tipos diferentes y la comedia es uno de ellos, que es bien interesante. Otro es la tragedia, y la tragedia viene más como con la cuestión de algo muy personal, muy visceral desde los protagonistas, que implican situaciones realmente casi inevitables. Hablamos de asesinatos, muertes, locura, el dolor emocional que sufre un personaje, es lo que viene dentro de la tragedia. Lo que busca reflejar en muchos aspectos de la tragedia es la debilidad y todas las fallas que pueda tener la personalidad de estos personajes, de estos protagonistas, de estos villanos. La tragedia viene a partir de esta sensación de que somos falibles, de que somos humanos, de que somos frágiles. Si ustedes ven la construcción tradicional de lo que es Batman, todos sabemos la historia de sus padres que murieron en este callejón y toda la cosa. Esto genera una tragedia, es una tragedia en la que ellos, aunque tienen dinero, aunque Batman tenga mucho dinero, aunque podían ser esta clase super alta donde tenían todas las industrias Wayne, un simple disparo los lleva a este momento de tragedia que construye todo un personaje que se llama Batman. Y Batman como que lleva este conflicto hasta el límite donde él nunca quiere volverse a sentir vulnerable y no quiere que nadie en Ciudad Gótica tenga esta sensación de sentirse vulnerable. Por lo tanto, él trata de derrotar a los villanos, pero su mismo conflicto moral lo lleva a no trazar esta línea de tratar de matarlos, sino de, obviamente, los incapacite, hay un montón de cosas detrás de esto que son muy divertidas. Pero en la parte de tragedia, si ustedes se dan cuenta, el conflicto narrativo principal surge a partir de esta niñez donde él ve a sus padres morir, donde él ve toda esta situación donde ni el mayor dinero que puedan tener los va a salvar de un simple ladrón, que además era un simple ladrón el que los mata. Entonces hace que toda esta construcción surja. Entonces la tragedia es otro punto importante, otro tipo de drama. Y hay uno mixto que a veces también funciona dentro de la narrativa, que es la tragicomedia. La tragicomedia es como un tipo muy especial que tiene que tener una medida entre uno y otro. Es un tipo que lleva a lugares muy tristes, a lugares bastante que acongojan el espíritu, y de repente te dan algunas cosas de comic relief, te dan algunas cosas cómicas que te permiten sonreír o que te permiten incluso tener un final feliz, un final donde, aunque mucha gente murió, al final puedes sentir que tienes una vida, tienes algo que va a trascender más allá de esto. Permite tener el humor en una medida muy específica, pero recuerden, tiene que estar dado con la construcción narrativa de la historia. Y finalmente tenemos uno de los más clásicos, uno de los que todos tal vez hemos estado más expuestos, que es el melodrama. Y es donde el drama que conocemos casi como la misma tragedia, pero sin llevarnos al conflicto casi inevitable de la muerte o de algo similar. eh, el melodrama nos permite como tener una hipérbole de todo lo que está sucediendo. Es una hipérbole de que, no sé, me quedé sin trabajo, pero entonces me quedé sin trabajo, genera un montón de conflicto en mí. Entonces se vuelve como una particularidad en la que yo tengo que expresarme de esta manera. Y el melodrama permite, al momento de ser una construcción narrativa mucho más sencilla, permite ser un poco impredecible y generar unos giros narrativos mucho más interesantes. La tragedia, digamos que rompe de una vez, o sea, la tragedia tiene la cuestión es que rompe la narrativa en el sentido en que tu personaje ya no puede seguir siendo el mismo completamente.
El drama en el que un héroe sin querer mató a alguien porque en un momento tuvo una pifia y iba en el auto y el auto se volcó y cuando se volcó causó una explosión y pasó esto, esto, esto. Causó una víctima que ya no va a poder recuperar. Esa es una tragedia que va a construir algo completamente diferente en el personaje que acaba de vivir ella. El melodrama viene más a que se incendió el auto favorito del personaje. Va a llorar, va a sentirse muy mal. No tiene que ser una construcción a futuro, no tiene que destruirle completamente, pero esto sí puede generar un giro narrativo. Resulta que este auto en el baúl tenía un mapa o una pista que él no sabía que estaba allí y resulta que se consume. Entonces, cuando le dicen, hey, revisaste el baúl, ahí te dejé la prueba irrefutable para que podamos llevar a este desgraciado a juicio. Y entonces él se da cuenta que cometió un error al dejar tal cosa y ahí fue que se le incendió el auto y genera un giro narrativo muy interesante que, no, que es completamente impredecible, que posiblemente en ese momento fue una cuestión dramática que no fue para él trascendental, pero se vuelve trascendental en el momento en que yo le doy este giro. Entonces el melodrama permite esto al ser tan sencillo, al ser una cuestión dramática muy tenue, por decirlo así. Hay unos pasos particulares para hacer una estructura dramática, ya entrando como un poquito en el final de esta charla. Leo un par de cosas. Darth Vader es un buen villano. Makoto Shishio también me gusta mucho. Es una buena villana. Excelente villano, héroe villano. Tanya de The Evil. A Mao no le gusta Batman. A mí me encanta Batman porque justamente Punisher tiene una cosa interesante y es que mata a los malos, pero Batman tiene que frenarse porque tiene un conflicto moral que nace a partir de su construcción dramática de niño. Si él mata a alguien, se vuelve como en este conflicto de volverse la persona que hizo esto con sus padres, entonces genera un ciclo de violencia. O sea, Batman es el motor que hace que haya violencia constantemente porque constantemente está generando violencia, pero no genera terror a partir de matar a alguien, que es lo que generaba Punisher. Obviamente son dos universos completamente diferentes, construidos narrativamente diferentes, pero a mí me gusta eso sobre todo como ejemplo del drama y de esta parte de la tragedia como generador de una persona, de un personaje héroe o de un personaje villano. En estructura tenemos unos elementos muy particulares. Lo primero es la exposición y es cuando nosotros llevamos a los personajes a, a qué es este drama que estoy poniendo en escena, de qué va este drama. Entonces, la exposición como que permite dar un poquito de background, de trasfondo de lo que está pasando. Nos permite dar como una pincelada de cada uno de los personajes. Por eso a veces es interesante como preguntarles a los personajes como, bueno, cuéntame tú quién eres, qué familia tienes, cuéntame un poquito de tu personaje, qué saben los demás de ti, cómo conociste a los demás, qué pasa con esto. En ese momento vas dando como una pequeña pincelada de lo que está pasando con cada uno de ellos y ahí puedes meter por primera vez la introducción de algo dramático, que puede ser un villano o puede ser simplemente el conflicto social dramático que hay en el lugar donde está. Entonces vas dando los primeros pinos de todo esto. La exposición es este punto donde vas empezando a construir y a mí me gusta pensar que los tejidos, que el drama es un tejido como tal. Entonces ustedes van, imagínense el tejido, si ustedes han visto, si tejen o si simplemente lo han visto, cada hilo es cada acción que toman los personajes y ustedes van construyendo un gran telar, un gran tejido. Cuando ustedes lo tensan, lo ideal es que esto de verdad se sienta completamente esa tensión dramática sin romperse, porque entre mejor entretejidos esté en cada una de las acciones, más fuerte va a ser la trama de lo que están construyendo. De ahí viene la siguiente parte que se llama el incremento, cuando vamos metiendo poco a poco el drama de una u otra forma para crear más tensión en los jugadores, para crear más tensión en la historia. El drama, en lo ideal, no debería presentarse tan de repente, porque cuando lo presentas de repente también se va de repente y se pierde un poco lo que te puede construir, que es el clímax, el clímax que va llegando hasta este punto, que es el tercero. Pero en este segundo vamos poco a poco nutriéndolo. ¿Por qué el villano está haciendo estas cosas? ¿Por qué va pasando esto? ¿Por qué va surgiendo? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué hay una llamada perdida de alguien, de uno de los amigos con los que dejó de hablarse el personaje hace 10 años? ¿Por qué tengo un correo de mi ex profesor de primaria diciéndome necesito tu ayuda? El drama se va soltando poco a poco. Es una cuestión que van creciendo.
Y ahí llegamos al clímax. El clímax es donde llegamos a la tensión total, donde no estamos en ese punto donde la podemos romper, así que tenemos que revelar. Y es cuando hacemos este giro casi inevitable para los personajes, donde nosotros decimos, acá llegó el punto principal. En algunos momentos en el rol se puede dar con el conflicto con un villano. Pero recuerden, el conflicto no tiene que ser una batalla final. El conflicto puede ser sencillo. Cuando llegamos y llegamos 5 minutos tarde y vemos al villano escapar y nos alcanza a decir con todo el tono burlesco, muy buenos héroes, pero qué mal tiempo manejan. Y se escapa. Y cuando estamos ahí nos damos cuenta que está a punto de explotar la fábrica y nos tenemos que huir. Clímax. Llegamos al villano, sabemos quién es, le vimos la cara por fin, pero el desgraciado se acaba de escapar y nosotros tenemos 5 minutos para escapar. Y al escapar va a explotar todo. No, no es un spoiler, porque depende cómo tú lo estés llevando en drama, como tú lo estés llevando en la trama que quieres. Recuerda que esto no es una fórmula genérica, sino depende de la historia que quieres. En esto que yo te estoy diciendo, les estoy poniendo un ejemplo de una escena que yo estaba narrando en La Máscara de la Muerte Roja. Encontrar una máquina muy extraña, por fin, después de un montón de pistas, llegaron a un lugar y encontraron dos supuestos científicos y tenían que hablar con ellos, cometieron un montón de torpezas, quedaron heridos y se dieron cuenta que estos dos científicos eran dos desquiciados del manicomio, que alguien los había contratado y les había puesto trajes de científicos, unas batas y esto. Y cuando los miran tienen unas tablas donde están escribiendo supuestamente los datos del análisis de la máquina que están construyendo. Cuando leen estos datos, todo lo que dice es Moriarty y está escrito Moriarty, 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 Moriarty. En ese momento estoy revelando yo el clímax de lo que está pasando. Justo en ese instante escuchan la voz de Moriarty al fondo de este edificio donde no habían revisado, que acababa de llegar el tipo y los ve a ellos haciendo estas tonterías y les dice, ok, así que ustedes son los que están detrás de todo esto. Como si el villano en ese momento estuviera buscándolos a ellos y dice, ja, yo sabía que ustedes así de torpes y todo iban a poder llegar a este lugar, pero llegaron en el peor momento. Mi máquina está construida y por fin yo voy a tener la victoria. Y en ese momento uno de los personajes hace una situación heroica estúpida en la que intenta destruir la máquina. Cuando la intenta destruir lo que hace es colapsarla para que se active y la máquina que estaba construyendo Moriarty es una máquina del tiempo, causando un conflicto de tal manera que todos se devuelven en el tiempo, incluyendo la maldición de Moriarty, diciéndoles, esto no es posible, todo lo tenía previamente calculado excepto tu estupidez, y se devuelven 7 días antes cuando comienza la historia, sabiendo todo lo que va a pasar, sin saber dónde está Moriarty, comenzando de nuevo el ciclo de la campaña que estábamos jugando. Entonces fue el momento del clímax. Les estoy revelando el villano, pero este villano no iba a competir con ellos. O sea, este villano los hubiera matado a ellos, porque es Moriarty. Moriarty no quería matarlos, Moriarty simplemente quería burlarse de ellos. El tipo sabía cada movimiento que iban a hacer, excepto la estupidez, que en ese momento la estupidez fue completamente necesaria. Y fue muy interesante porque, de verdad, cambió completamente lo que iba a pasar. Como venía dándose la situación, iba a ser muy diferente. Pero este acto de estupidez fue maravilloso. Entonces, ese fue el clímax. Ellos iban encontrando pistas, no sabían quién era el tipo, no habían escuchado nunca de Moriarty, habían hablado con Sherlock, porque estamos jugando en esa época victoriana donde existen esos personajes ficcionales dentro de la narrativa. Sherlock se había desaparecido también en un tiempo y estaban buscando cómo encontrar esto que está pasando con una especie de ataques terroristas. Después de esto se dan cuenta que es Moriarty. Entonces, como te digo, eso no fue un spoiler. En ese momento simplemente era el clímax de mi historia. Así que eso depende de lo que tú estás construyendo. Eh, lo siguiente después de esto se llama la caída. Y es que después del clímax viene una cuestión muy particular que a veces también se nos olvida cuando estamos narrando. Si la resolución del conflicto es una batalla y matamos al villano, ¿por qué los jugadores siempre terminan como si fuera la gran gloria si acabas de matar a alguien? Parten de ahí. Es una cuestión dramática de cada personaje. Algunos lo pueden celebrar porque son más sanguinarios, pero hay otros que no. Hay otros que realmente esto puede causarles un conflicto. Sí, era un malo. Lo matamos, sí, pero no me siento satisfecho porque realmente yo estoy hecho para ser héroe y como héroe yo creo en la redención de los villanos. Imagínense un paladín con esto en su cabeza. No es un paladín que termina de matar a todos, limpia la sangre celebrando el estilo Conan el Bárbaro diciendo sí, lo logramos, somos los mejores. ¿Qué pasa si este tipo al terminar de verdad
busca una pala y empieza a enterrar y todos los compañeros le dicen, no, pero lo logramos. Y el tipo está como con una lágrima y dice, sí, pero nos cuesta un trozo de nuestra alma. Y el tipo lo entierra y dice, bueno, fuiste la peor escoria del mundo, pero aún así mereces una muerte digna. Eso es un trasfondo dramático en el que el personaje, cada vez que se muere alguien, cada vez que mata a un villano, cada vez que logra estos hitos que puedan pasar en una historia, el personaje cambia un poco y se vuelve más profundo y se vuelve alguien completamente distinto a lo que era antes. Se vuelve alguien que toma otras decisiones e incluso en algún momento puede llegar a intentar abogar con los jugadores a decirles, oigan, pero ¿y si hablamos con él? O sea, sí, déjenme a mí intentar. Y si me mata, pues me mata a mí y ya. Y ustedes me vengarán, pero déjenme intentarlo porque yo creo que el tipo puede, o sea, lo llevamos a la cárcel, puede tener todo un proceso, pero la muerte no es significativo. ¿Qué pasa si un personaje es así? Puede que a muchos les disguste, pero es un trasfondo completamente distinto a simplemente mato, 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 me celebro. Mato, 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 celebro, porque no todos los personajes son bárbaros que simplemente nacieron de la batalla y que quieren llegar al Valhalla. Entonces, la caída representa esa parte donde hay una decisión y esta decisión debe tener algún tipo de sacrificio también. No siempre salimos impunes, no siempre salimos indemnes de un conflicto dramático en una historia. Muchas veces tenemos que otorgar algo y no siempre va a ser algo puntual, puede ser algo psicológico, pero tenemos que otorgar algo. Y ahí es donde viene la conclusión, porque recuerden que el drama y generalmente la narrativa es una especie de construcción circular, porque volvemos a comenzar otra historia. Puede ser completamente diferente, pero es un arco en el que volvemos a pasar por nuestras decisiones, acciones, elementos de investigación que estamos haciendo, conclusión. Entonces, esa caída representa ese cambio narrativo. No sé si hasta ahí tengan algún comentario. Eh, Les quería contar un poquito mientras se quieren ir escribiendo. Hay seis subtipos clásicos de lo que es el drama, pero esto es a nivel ya más literario y a nivel más narrativo, pero que les pueden servir como para entender por qué el drama no tiene que ver directamente con la tragedia siempre. Hay un subtipo que es el histórico, cuando nosotros revivimos la historia para contar algo, el clásico que usan en muchas series y en muchas películas, que es todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es un conflicto dramático histórico que trae muchas cosas detrás y a partir de ahí se pueden construir muchas cosas también. Hay otro que es el drama romántico, y el drama romántico lo vemos en películas también, en escenas que están pasando, e incluso en el rol lo podemos traer, donde hay un personaje que se enamora de un personaje no jugador, resulta que no pueden estar juntos porque este personaje tiene una misión y tiene que irse, pero se genera todo este conflicto dramático en que él quiere quedarse, y hay una relación, y puede pasar, y hay una relación en la que voy a volver por ti, pero tengo que irme y posiblemente vaya a morir, pero recuérdame, ta, 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 y se vuelve como un poquito cliché, pero este conflicto dramático basado en el romance también construye una nueva dimensión de los personajes. No todos los personajes son, como pasaba en algún momento, como les decía, la parte edgy y cliché. Mi familia la mataron un ejército de orcos, no tengo amigos, mi única misión es acabar con ellos. Ok, no tienes ningún vínculo emocional con nadie, que es mucho mejor alguien que a mí me parece mejor un personaje que me cuenta, no, pues yo vivo en una granja con mi mamá, mi papá, mis abuelos y mis tías, entonces somos una gran familia donde de hecho tengo 7 hermanos y 3 hermanas, y la verdad es que en algún momento me aburrí y bueno, quise hacer tal cosa, y como tengo una habilidad de hablar, estábamos vendiendo en la plaza y me hice muy buen amigo de un noble y el tipo quiso patrocinar mis estudios, así que a partir de ahí empecé a estudiar, pero yo siempre fui muy vago. Así que yo era el que contrabandeaba licor, el que contrabandeaba tales cosas, el que siempre se escapaba, el que siempre lograba falsificar algunas notas, porque soy inteligente, pero soy inteligente socialmente. Entonces me hice muy buenos amigos allí y de hecho allí conocí a tal personaje. Entonces es un constructo completamente distinto en el que no estás mirando y siempre hay una nubecita encima tuya y estás lloviendo y estás mirando al horizonte con cara dramática de mataron a todos, sino que tienes amigos, tienes familia. Sí, es una exposición. El máster puede utilizarlo, puede secuestrar a tu familia, puede generar una tragedia a partir de tu historia. Exponte, porque eso te permite a ti también un desarrollo narrativo mucho más sustancioso para el personaje, en lugar de irse como a los clichés típicos de me mataron a todos. Hay otro que se llama el drama de crimen o el drama legal,
que es esas películas que están basadas justamente o los thrillers que a mí me encantan, están basados en un crimen que sucedió y no sabemos qué pasó y todo lo que se desarrolla alrededor, o en la cuestión legal. Si ustedes ven una película de Robert Downey Jr. Donde él es un abogado y el papá es un juez, ese me fue el nombre, creo que se llama El Juez, de hecho. Tiene un conflicto muy interesante porque él es un abogado de estos, o sea, él es Tony Stark siendo abogado, porque ahí se le cuesta como dejar un poco ese personaje, pero su papá es como el abogado de un pueblito, el juez de un pueblito que todo el mundo respeta y hay un crimen detrás de algo que él pasó porque está teniendo demencia senil y genera este conflicto legal. Es un conflicto que se da a partir de una relación padre-hijo que no se lleva muy bien con una cuestión legal, una cuestión de las leyes donde él tiene que empezar a investigar y tiene que mirar todo lo que está pasando y tiene que darse cuenta que hay leyes que realmente son difíciles de romper para poder salvar a alguien a quien yo quiero. O sea, es toda una cuestión dramática, una construcción dramática que me gusta. Está el drama médico, es el drama que también nos da a partir de la situación en un hospital, donde tenemos un personaje que está en coma y todo lo que puede pasar detrás de él, donde hay una cuestión, no sé, ¿qué pasa si uno de los personajes en un momento siente un cosquilleo, un hormigueo en su mano izquierda, se queda sin aire, se desploma y se dan cuenta que tiene un paro cardíaco? ¿Cómo puede reaccionar un clérigo en esto en la época medieval? ¿Cómo pueden entenderlo de esta manera? No se va a morir, pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo con él? Es una enfermedad que no conocíamos. Vean lo que puede pasar detrás de todo esto cuando nosotros intentamos volverlo un poquito más humanizado, la fantasía. Ahora, no les digo que sea completamente así humanizado de meter cosas que a veces puedan llegar a ser súper, súper tensionantes para los personajes, tipo cáncer o alguna enfermedad con la que nosotros nos podemos referenciar y sentirnos mal, pero sí pueden haber cosas como que, no sé, te dio una gripa y esta gripa trascendía una pulmonía y resulta que el personaje, pues claro, nadó, nunca se cambió, iba con la armadura, de repente empezó con una tos, pero el tipo pues siempre ha sido terco, no se cambió, el clima es muy frío y después la tos suena como una tos súper ronca, tos de perro y luego se dan cuenta que le da fiebre y entonces el personaje tiene bronquitis. Y es como, ok, nunca pensé que pudiera ser así. ¿Por qué? Porque volvemos a algo que les decía al comienzo. Estamos yéndonos a la parte de la tragedia donde nosotros no somos infalibles, no somos indestructibles. Tenemos fallas, tenemos cosas que nos hacen, nos humanizan. Y esas cosas que nos humanizan las pueden utilizar los narradores y nosotros como jugadores también podríamos utilizarlas para nuestros personajes. Está el drama sci-fi, que ahí pueden encontrar todo lo que quieran. Hay una serie que se llama The Expanse, que me la han recomendado mucho, hasta ahora me la estoy viendo. Tiene un montón de drama detrás de esto, como que generan cosas muy, muy chéveres dentro de la relación entre personajes. Si vieron esta serie de Final Space de Netflix, que es animada, también esa es una especie de tragicomedia porque tiene un drama, o sea, el personaje principal es como un Star-Lord de Guardianes de la Galaxia, pero cuando uno empieza a entender todo el trasfondo, él realmente es una tragedia tras otra tragedia y el tipo siempre es el comic relief, entonces me gusta como un drama sci-fi y hay uno que es el docudrama, que es el drama cuando nos cuentan a nivel documental, cuando nos cuentan una historia y nos la cuentan con este tono que realmente nos sentimos compugidos, nos dan hasta ganas de llorar. Eh, Finalizando esto, me gustaría leer un par de cosas que dejaron. Hal Vision decía en Injustice, la Mujer Maravilla es una villana, en las sombras porque todos piensan que Superman es el villano principal. Mao dice Días de Venganza con Jamie Foxx y 300. Sí, concuerdo. Finalizando esto, si quieren aportar algo, si tienen alguna duda respecto a lo que es el drama en las partidas, les cuento un par de cositas. Hay una cosa que es la poética de Aristóteles, que habla sobre la tragedia, y hay unas cosas que me gustan mucho dentro de esto de la narrativa. Como les digo, yo me enfoco mucho en lo que aprendí como en creación narrativa, como tal, en la parte literaria. Y tiene los seis puntos de la construcción de la tragedia. Eh, Les hablo rápidamente de esto. Uno es el plot o la trama, que es importante tenerla. Conocer cuál es la trama de lo que yo quiero contar. Es necesario antes de construir la tragedia. ¿Cuál es la trama y qué es lo que yo quiero contar? ¿O por qué necesito los puntos dramáticos dentro de esta historia? Lo segundo es el tema, y el tema tiene que ver más como con el contexto de lo que yo estoy contando. Mi historia es fantasía épica o mi historia es fantasía oscura. Mi historia va a ser en época contemporánea o va a ser futurista. Mi historia va a ser cyberpunk, va a ser steampunk. ¿Qué tipo de historia va a contar? O sea, ahí ya viene como con la parte de la temática, no tanto de la trama como tal.
Viene la parte de los personajes y esto es importantísimo porque los personajes son los jugadores y vienen los personajes no jugadores. ¿Qué tipo de protagonistas voy a tener en mi historia y qué tipo de personajes que apoyan la historia van a estar allí? Y cómo les voy a dar este trasfondo y qué villanos voy a tener también. Hay una parte que me gusta que es la parte del diálogo porque dice que el drama se desarrolla cuando tú lo puedes exteriorizar y para exteriorizarlo necesitas el diálogo. Es decir, no es un monólogo, no es el monólogo, aunque nos sirve cuando estamos haciendo un tipo de drama para poder hacer el clímax, claramente, como de el villano haciendo su monólogo diciendo, si recuerdan el de Matrix, donde está el agente Smith diciendo que los humanos son una peste, son un parásito y él es la cura, los humanos son un virus y yo soy la cura y y hace todo su monólogo sin darse cuenta que Neo está detrás. Eh, Sirve, pero para poder desarrollar todo ese conflicto varias veces Smith se nos presenta en diálogos y vamos hablando con él. O sea, Neo hablando con Smith, Neo hablando con Morpheus, Neo hablando con Trinity y vamos haciendo un diálogo que nos permite entender mucho más. Luego viene lo que llama el song, que es realmente el ritmo de la narración. Es decir, no puede ser drama todo el tiempo porque cuando el drama es todo el tiempo se rompe. Y se rompe se refiere a que la gente pierde la atención. Ahí es cuando en una mesa el personaje chistosín empieza a hacer chistes todo el tiempo porque ya está demasiado el drama, entonces se siente como tan llevado hacia esto que empieza a romper un poco la trama. Y finalmente hay lo que llama el spectacle, que son los elementos técnicos. ¿Qué cosas técnicas puedo necesitar acá? Que puede ser sonorización, música que nos permita tener una mayor construcción dramática para poder aportar lo que estoy narrando, efectos de sonido tal vez, de pronto algún tipo de voz, imágenes que nos permitan contextualizar, todo lo que ustedes necesitan a nivel técnico. Si para construir drama tienen que construir un mapa en Roll20, eso es su parte técnica. Si para construir drama necesitan muchas miniaturas y todo un escenario, pues lo pueden hacer. Si solamente necesitan unas imágenes y música, perfecto. Si tienen que poner cámara, o sea, importantísimo. Pero eso es como una traducción de estos seis parámetros de Aristóteles hacia lo que nos serviría en el rol. Que como siempre les he dicho, si se dan cuenta, el conocimiento, la literatura, lo que lean, todo les va a aportar a la construcción narrativa. Ya de último les doy unos tips para poder construir un muy buen drama en sus historias de rol, que espero les sirvan. Son tips que salen como de un conocimiento propio y de analizar mi forma de construir drama. Lo primero, importante, traten de revelar el tema de la historia desde el comienzo, o sea, de contar un poco de qué va la historia comenzando la partida. Esto no es decirles spoilers, no es decirle ustedes tienen que hacer esto, es darles como un contexto para que los personajes se sientan más cómodos al narrarlo, al desarrollarlo. Este contexto de la historia es muy fácil si yo empiezo a decirles, estamos en un lugar donde hay una constante opresión, hay un lord que odia a los gitanos y este tipo está poniendo sobre ellos una recompensa, gitanos presos 30 piezas de oro, gitanos muertos 50 piezas de oro. Esto está demostrando que el tipo los odia completamente y trajo un ejército de un lugar que se llama Falcovia, un ejército que se llama la Garra del Halcón, que son unos tipos que son unos mercenarios horribles, que son demasiado despiadados y que están trayendo opresión a este lugar. Contexto, estamos entendiendo que es una fantasía un poco oscura y es una fantasía que tiene además un sistema de opresión de un casi dictador de esta región. Entonces ya cuando les estoy dando esto, va a ser un poco más fácil para los personajes interpretar sus personajes desde una fantasía oscura y no desde un contexto más, ¿cómo decirlo? Voy a ser el bardo que conquista a todas las personas que hay allí. No, resulta que te toca ser el bardo que le toca callarse porque de hecho está prohibido cualquier tipo de expresión oral en las calles. O sea, la gente no puede hablar en un tono mayor al que están hablando los guardias. Ok, no puedo ser el bardo de siempre. En ese momento, cuando te doy un contexto, va a ser mucho más fácil que simplemente salga el bardo en el siguiente momento haciendo su primer chiste y que lo metan en la cárcel porque no entendió la agenda narrativa que estoy poniendo. El segundo tip de esto es que recuerden que todas las escenas en general, si ustedes tienen un conflicto dramático grande, eso sí, las escenas deben ir llevándose allá, es decir, traten de no hacer tan fortuito el asunto o la aparición de un villano. Hay datos que uno puede ir dando, como les decía, uno puede ir desmadejando esta esfera de estambre, irla soltando poquito a poco para que las personas los vean, lo que llamamos los breadcrumbs, lo que hacía Hansel y Gretel de dejar estas migas de pan poquito a poco. Ya sabemos que la gente está oprimida, ya sabemos que está pasando a esto.
van a ejecutar a un bardo y el bardo antes de que lo ejecuten está diciendo, pero yo les dije la verdad y recuerden que mi canción es toda la verdad de lo que está pasando acá. ¡Pum! Cae la guillotina. Los personajes se miran y dicen, ¿cuál será esa canción? Vamos a averiguar. Primer gancho que podemos tener allí. Pero además resulta que cuando van a encontrar la canción se dan cuenta que menciona un apellido. Y este apellido es... se me fue el nombre ahorita. Eh, se me fue el nombre de este tipo. Vlad Drakov. El apellido es Drakov. Cuando dice Drakov, entonces decimos, ok, hay alguien llamado de apellido Drakov que está teniendo algo que ver con esto. Y estoy revelando mi villano sin que conozcan al villano porque simplemente tienen una pista. Y los personajes, como siempre, van a intentar desarrollar esta pista y van a irse por allí. Entonces, las escenas van llevando hacia este plot final. Hay que entender muy bien las intenciones de los personajes también. Es necesario, recuerden, si están haciendo sobre todo un sandbox, las intenciones de los personajes les van a construir otro tipo de drama, no necesariamente el que nosotros tenemos. Y como jugadores traten de leer muy bien el drama que está proponiendo el narrador, traten de ajustarse mucho a la agenda narrativa en ese aspecto. Una de las frases que realmente pueden llegar en contravía a una historia es cuando el jugador te dice yo tengo mi propia agenda narrativa. Tú la tienes que tener basada en la agenda que propone el narrador, porque si no se van a sentir dos cosas disímiles. Si yo propongo una agenda narrativa, esta que les estoy diciendo, de este mundo completamente oscuro donde está pasando todo esto, y hay un jugador que me está diciendo, pues yo quiero hacerme el bardo que cuenta chistes, es un bardo que todo el tiempo está contando chistes. Perfecto, pero te estoy planteando un mundo lúgubre, te estoy planteando un mundo dramático, un mundo triste, entonces tus chistes no van a entrar bien, de hecho la gente te va a buchear y va a pasar algo como de conflicto innecesario en muchas ocasiones. Entonces, la agenda narrativa debe estar hacia ese lado, así que las intenciones deben también leerse mutuamente. Jugadores entender un poco hacia dónde va la historia o cuál es el contexto dramático de la historia y el narrador también entender un poco lo que los jugadores quieren empezar a aportar. Este tejido dramático, recuerden como les decía antes, debe empezar a construirse siempre desde los protagonistas que son los jugadores. Tus villanos tienen motivos, tus personajes jugadores tienen motivos, pero si quieres una historia con mayor cohesión y donde los protagonistas sean realmente los personajes, construyela a partir de ellos. Por eso es importante que tengan un trasfondo. Eh, Importantísimo, no exageren tampoco el drama. O sea, no se creen puros Batman todo el tiempo. Pueden tener algún trasfondo dramático, pero no tienen que ser el trasfondo más fuerte. Una de las cosas que me gustó, lo sacamos por dados, pero estuvo muy interesante en La Sombra del Rey Demonio, es Thorin, que es el personaje de Vicky, que es un enano, y en un momento llegó y dijo, como no salió, él tenía un trasfondo dramático, era que un demonio le robó un dinero. Y resulta que es que él intentó hacer un pacto con un demonio por algo, le pidió dinero para construir algo, y el demonio firmó el trato y le robó el dinero que le acababa de dar. Eso es un trasfondo dramático muy interesante, porque entonces le da la cuestión de cuál fue el pacto que hizo, cuánto dinero le robó y ahora tiene un enemigo jurado simplemente porque es un demonio medio trickster que está robando gente por ahí, haciéndole tratos y robándoles. Entonces, no exageramos, no es un demonio apareció y mató a mi hermana y a mi madre y además eran mis padres adoptivos porque mis padres reales murieron en un incendio. Y cuando llegué a encontrarlos, la vi a ella con sus últimos alientos, me dijo, véngame. Y, o sea, no digo que esté mal, pero esa es una historia que la hemos repetido muchas veces y exageramos tanto ese conflicto dramático que de en adelante uno ya sabe que tu personaje va a estar siempre en una esquina con una sombra encima mirando hacia el horizonte, hablando completamente dramático todo el tiempo diciendo no podemos pasar una noche más en la taberna, tenemos una misión que cumplir. Y bien, pero créeme que se vuelve un cliché reiterativo que cansa. Entonces no exageremos ese conflicto dramático, no exageremos el drama. Si lo exageras, el drama se convierte en una comedia. Es casi una regla en la que nosotros, si elongamos ese conflicto dramático, va hasta ese punto. Y final, pero no menos importante, de nuevo reiterando, agenda narrativa. La agenda narrativa te plantea qué tipo de drama vas a tener. El drama, como les digo, no aparece exclusivamente en un tipo de narración. El drama siempre va a estar en las historias de rol. ¿Por qué? Porque son conflictos humanos. Somos humanos jugando rol. Tenemos y traemos a la mesa muchas cosas que tenemos nosotros como preceptos morales. Así que siempre vamos a traer drama. Como narradores siempre vamos a traer drama de una u otra forma. Y recuerden, la comedia también es drama. Entonces vamos a traer drama de una u otra manera.
La agenda narrativa nos va a permitir entender qué tipo de drama vamos a traer a la mesa. Como jugadores siempre les diré, no se hagan personajes infalibles, no se hagan personajes completamente heroicos, no se hagan personajes que sean en combo y que este combo nadie lo va a poder derrotar. Consejo, es un consejo, no se los estoy diciendo como una regla ni nada de esto, sino es un consejo si quieren divertirse más y explorar todas las posibilidades de los juegos de rol. Encuentren las debilidades de sus personajes y explótenlas. No son personajes que no tienen debilidades. Los personajes sin debilidades son personajes aburridos. Así como cuando ustedes se van a enfrentar a un villano que parece que no tiene ninguna debilidad, se van a dar cuenta que es aburrido, porque es como, bueno, ¿y qué hacemos? Va a llegar un momento de frustración. Entonces, exploten sus propias debilidades narrativamente. Les van a permitir tener un drama mucho más interesante. Y bueno, esa fue la charla de hoy, el drama en los juegos de rol. Hay muchas más cosas que se pueden hablar, pero bueno, me extendí un poquito, hora y media, de esta charla que quería darles. Espero que les haya sido de provecho, espero que les sirva para construir más cosas dramáticas. Mientras leo comentarios finales si quieren dejarlos, les cuento de nuevo a las personas que se quedaron hasta acá, a las que van a estar viendo este video después en diferido en Twitch y después va a estar en YouTube. Eh, Tenemos mes del punk, steampunk, cyberpunk, solarpunk, dieselpunk, atompunk, cualquier punk, incluso estas construcciones que acaban de hacer hablando en el server que era como dungeon punk que eh, pueden traerla a la mesa. ¿Cómo funcionan los meses, en los meses temáticos en Rol en Casa? Cada mes tenemos un tema y este tema va a enmarcar muchas cosas dentro del mes. Si hay un narrador que quiere narrar cinemáticas, one shots pueden hacerlo sobre este tema. O sea, es como la idea. ¿Para qué sirve? Porque de pronto alguno de los jugadores que está aquí puede decir, oiga, yo siempre quiero jugar algo de Cyberpunk, pero no he encontrado dónde. Pues tenemos un mes y van a haber mesas. Entonces puedes sumarte y puedes encontrarlo. El mes pasado que tuvimos Criaturas Fantásticas, igual. El mes anterior que tuvimos Fantasía Oriental, igual. Pero este mes particularmente y cada 2 meses estamos tratando de hacerlo, tenemos un día de cinemáticas. Este día en particular es un día donde se conecta toda la gente a jugar estas cinemáticas o one shots. Los narradores ahorita los estamos convocando para que se sumen. Hacen partidas de 3 horas. Tú te puedes sumar completamente novato sin haber jugado nunca juegos de rol y vas a poder participar de una mesita de 3 horas. Son mesas desde las 9 horas Colombia-México hasta casi siempre hasta la 1 de la mañana Colombia-México del día siguiente. No son todas consecutivas, así que no tienes que participar en todas, pero si tienes tiempo en la mañana te puedes sumar. Se hacen desde temprano porque si hay muchos amigos de España que de pronto quieran participar, entonces bienvenidos. Y se hace hasta tan tarde porque hay mesas que hay jugadores que no tienen tiempo en el día y se suman en la noche. Yo voy a ver si narro 2 mesas en ese día de one shots, de cinemáticas. Y aparte de todo esto tenemos nuestro campeonato de lucha libre multidimensional, multiuniversal de rol en casa. Este campeonato es muy sencillo, no tienes que saber de juegos de rol. Te armas un luchador bajo un par de conceptos, armamos los personajes y cuando haya tiempo yo hago convocatoria, les voy a estar escribiendo por todo lado quiénes están por ahí y jugamos. Pueden ser partidas de media hora, o sea, pueden ser cosas muy corticas, no te preocupes. Pueden ser partidas de 2 horas, pero básicamente cada lucha va a durar máximo 1 hora, uno a uno. Pero hay varios luchadores, entonces empezamos a enfrentar a, no sé, a, como fue que les dije ayer, uno que me sonó muy divertido, bueno, digamos, a la garra Agudelo versus el oso Grisales. Entonces ellos dos van a enfrentarse, hacemos toda la cuestión narrativa, lanzamos los dados, yo voy narrando lo que va pasando como un presentador de lucha libre. Termina, el que ganó gana unos puntos, el que perdió pues pierde unos puntos. Y así vamos haciendo el ranking. Después de esto, durante todo el mes, a final de mes se va a hacer casi como un Battle Royale, posiblemente en la jaula, en la que se van a enfrentar los que queden con más puntos al final para ver quién es el supremo ganador de julio en este campeonato. Entre más personas se sumen, más divertido va a ser. Así que bienvenidísimos todos los que quieran. Si no les gustan las luchas libres, vayan y mírense un ratico. Es una cuestión de puro teatro, de diversión, de reírse un rato. De verdad, vamos a primar la narrativa. O sea, van a tener que imaginarse lo que va a pasar y narrar sus movimientos. Y entonces lo que hago es irme contra las cuerdas para tomar impulso y salgo corriendo y salto contra el otro y le doy un cabezazo en el estómago. La audiencia, los que van a escuchar las partidas van a tener, o sea, la audiencia van a ser mis personajes no jugadores, así que ustedes que escuchen las partidas pueden intervenir narrativamente. Pueden incluso soltar una escalera o una silla para que los jugadores se golpeen con ella.
y cosas por el estilo. Incluso en algún momento van a poder convocar algún luchador, personaje no jugador que entre, los golpee y se vaya, o entre y ayude a alguno de ellos. Entonces va a ser divertidísimo realmente. Yo quiero que con esto se rían un montón y la pasen muy bien. Así que si alguno quiere sumarse, no se ha sumado todavía, en el living del servidor de Discord de Rol en Casa pueden hacerlo. Hay un canal particular en mis cinemáticas de Camilo el Master, pueden encontrarlo, Mesa 1.1, un canal que se llama Lucha Libre, ahí pueden dejar sus datos. Leo un último comentario de Ryu que dice: estuvo interesante lo que alcancé a escuchar. A mí me gusta ser bastante dramático en los trasfondos de mis personajes, pero intento que no sean cliché deprimido y que estén filosofando todo el tiempo. Sí, tal cual. Decía Mao, adiós a los trasfondos de huérfanos. Sí, o sea, el trasfondo de huérfano está bien, pero no te vayas al cliché, como digo. La venganza siempre como motivador, pues se quema rápido el argumento. Hay muchos tipos de trasfondo que pueden haber y esa es la idea de estas charlas, que ustedes también empiecen a contemplar. Mi recomendación también: vean series y películas y traten de entender los personajes desde lo dramático para los juegos de rol. O sea, pónganle un pequeño filtro que se llame juegos de rol. No, no me quiero hacer un personaje de estos, no. Piensen ustedes qué tipo de personaje es, qué cosas lo motivan, qué cosas no lo motivan, y se van a dar cuenta de un trasfondo que puede haber que de pronto antes no tenían en la cabeza. Y ojalá leanse libros. Una recomendación para algo dramático que les quería dar, finalizando esto: leanse el cuento de Edgar Allan Poe que se llama El demonio de la perversidad. Es un cuentico muy corto. En este libro que yo tengo, este cuento tiene 317, 321, tiene 4 páginas este libro, este cuento. En Narraciones Extraordinarias lo pueden encontrar. Léanse ese cuentico, es súper cortico, El demonio de la perversidad. Creo que les va a dar algo súper, súper chévere para su narrativa. Y si tienen más tiempo, léanse una novela de Truman Capote que se llama A Sangre Fría. Es basada en una historia real de unos asesinatos que ocurrieron, y la construcción dramática y narrativa de esa novela es una cosa maravillosa. O sea, de verdad, uno comienza a leerlo y se va metiendo así poco a poco con toda la historia. Dos recomendaciones que les quiero dejar, que trataré de dejarles en cada charla, pero como siempre, vean cosas y nutran mucho ese músculo creativo que tienen de narración. Jugadores y narradores, no discriminamos en esta charla, no es para uno o para el otro. Sin más, espero tengan un muy buen día. Gracias a las personas que estuvieron en Instagram y que estuvieron en Twitch. Espero que lo disfruten mucho. Va a quedar grabado en ambas plataformas si todo sale bien. Y nos vemos mañana en un taller narrativo. Yo les había puesto, este taller está dado para un taller de narración para creación de one shots, es decir, creación de cinemáticas de rol en casa. Es un tallercito muy básico para que ustedes puedan crear estas cinemáticas. Yo sé que a algunos les queda el conflicto de cómo cerrar la historia, cómo ser más certero en las acciones, cómo evitar ciertas cosas que hacen más largas las historias. Es un taller para poder hacer esto. Me ha servido a mí y de pronto les pueda servir a ustedes. Tengan un muy buen fin de semana y nos vemos pronto. Hasta luego.